Podium Podcast presenta Necesito poder respirar. La vida de Jorge González. Capítulo 2. Algo grande están haciendo. Tenemos que retroceder. Estábamos en 1994 y Jorge estaba a punto de prender fuego su carrera. Si queremos entender a qué iba a renunciar cuando decidió, como me dijo en su departamento, que nunca más iba a ser famoso, tenemos que retroceder. Unos 12 años, hasta 1982, al Liceo Andrés Bello A94, en la comuna de San Miguel. Jorge se sentaba al fondo de la sala. Jorge era distinto, en el sentido que era muy como un tipo serio y divertido a la vez, un viejo chico. A la izquierda, uno de sus compañeros de curso, Jorge Estuardo. No, serio, como te digo, él decía, por ejemplo, en el curso decía una talla o contestaba algo y pasaba un par de segundos y de repente todos nos reíamos. Era muy divertido Jorge y simpático. Si tú me dijeras cuál es la imagen de Jorge, ceño fruncido. A la derecha, otro compañero, Alberto Giovanni Nis. Como siempre sometiendo a escrutinio algo, como una mirada inquisidora, así como, ¿será verdad? ¿Estás diciendo la verdad? Al frente, Renato Tapia, el profesor de filosofía. Él era muy serio, hasta podría ser que estaba enojado. Se observaba que estaba dándole vuelta a la cosa, o sea, estaba pensando y, como te digo, de repente ahí levantaba la mano y tiraba la pregunta. Era un alumno que no hablaba mucho, ni tampoco era muy desordenado, pero no hacía comentarios tibios cuando levantaba la mano. No tenía malas notas, le gustaba leer y a veces se quedaba en los recreos cantando en la sala. Esa fue la primera imagen que tuvo Alberto de él cuando se integró al curso en tercero medio. Yo voy saliendo y de repente escucho que alguien está cantando una canción de los Bee Gees. Y miro hacia la fila donde estaba esto y veo a Jorge sentado en la mesa del compañero de atrás, al lado de Jorge Estuardo, cantando con Jorge, con voz chillona también. En la sala solamente voces y percusión en el pupitre que tenía Miguel ahí, esos pupitres de madera, ¿verdad? Que tú dejas los cuadernos abajo y él hacía los tonos ahí, claro. Porque hacíamos las voces, todos hacíamos distintas voces, practicábamos y ahí encajábamos. Esa típica, pues, And when you ride in the morning sun, I feel you touch. Esa canción típica de los Bee Gees. Era una de las bandas favoritas de Jorge, junto a los Beach Boys, Kiss y la música disco que sonaba en las fiestas del barrio. El que palmeteaba el pupitre era un fanático de los Beatles y se llamaba Miguel Tapia. Eran un grupito de 6 o 7 amigos, aunque los más cercanos eran Jorge, Miguel y Claudio Narea. Se hacían llamar los Papafuentes y sus secuaces de Huevaldo, en honor a otro compañero de apellido Fuentes, que era bajito y evangélico. Tenían un humor absurdo, se la pasaban creando historietas, personajes, cualquier cosa que los hiciera reír. Con una mazorca, yo trato de olvidarte. Y ya tenían 2 bandas. Una eran los Pseudopillos, en que grababan canciones chistosas como La Mazorca del Olvido, Arturo Prat o Go to Play with Caca. Ahí estaban Jorge, Claudio y 2 amigos del barrio, Álvaro y Rodrigo Beltrán. No tenían instrumentos, pero les daba lo mismo. Golpeaban una mesa o el respaldo de una cama. Cualquier mueble les servía para poder cantar encima. Llegaron a grabar más de 100 canciones y 4 discos, 2 conceptuales. En el Gamulán, por ejemplo, todas las canciones mencionaban la palabra Gamulán. Y la segunda banda era más en serio, y ahí sí estaban los 3, Jorge, Claudio y Miguel, además de Álvaro, uno de los 2 amigos de los Pseudopillos. Y ahora, un grupo de jóvenes que se caracteriza por tener un estilo muy personal. Se llamaban los Vinchucas, en homenaje a los Beatles. Dejo con ustedes a los Vinchucas. No sabían tocar, pero sí tenían canciones. Jorge escribía la mayoría, cantaba y tocaba el bajo, porque Claudio había querido ser el guitarrista. ¿Cuánto vale el show?
las primeras canciones que hice fueron bastante pelotudas con Miguel, pero después apareció una que se llamaba Cuánto vale el show, que hablaba sobre cómo la tele profitaba de las imágenes de la guerra de Malvinas, y eran hermanos nuestros que estaban muriendo en esa guerra, no era un show. Jorge ya pensaba en la televisión como un enemigo. En su casa no había tenido hasta los 11 años y la veía como una herramienta para manipular a las personas. En esos años de dictadura militar tenía sus razones para pensarlo. Una vez le pidieron a Jorge que disertara sobre los medios de comunicación para la clase de filosofía y él empezó a hablar de eso. Claudio y Miguel estaban a su lado. Entonces me acuerdo que él estaba hablando sobre un montón de cosas y tenía unos compañeros que eran re pinganillas, pues, entonces no empezaban a festinar con todo lo que él decía, pues. Imitaban los comerciales en realidad. Y Jorge empezó a molestarse. Jorge se manda una arenga, así súper enojado. Ustedes siempre van a ser gente manipulada y llevada como gordera donde quieran, porque no son capaces de tener una autocrítica. Y todos quedamos así para adentro, porque después de eso miró al profe, le dijo permiso y salió, se fue a la sala. Claudio y Miguel se miraron desconcertados y se fueron a sentar. Y el profe de filosofía dice: ¿se dan cuenta de lo que acaba de hacer Jorge? Los acaba de mandar a la mierda y no se dieron ni cuenta. El grupo de 6 o 7 amigos solía caminar después de clases por las calles de San Miguel y Jorge guardaba la plata de la micro para comprarse cassettes. Iban por ahí haciendo chistes, gritando cosas, pateando piedras. De a poco, uno a uno se iban abriendo hacia sus casas y al final siempre quedaban Jorge y Alberto. A Alberto se le había muerto su mamá y vivía con unos parientes en La Reina, un sector mucho más acomodado. Atravesaba la ciudad todos los días para llegar a San Miguel, donde la realidad era muy distinta a la que veía en su barrio. Nuestro liceo no era un liceo de clase media alta. Teníamos muchos compañeros que eran hijos de personas que trabajaban como conserje en edificios, había mamás que hacían aseo en el barrio alto. Varios vivían en sectores empobrecidos. Ese año, 1982, una crisis económica brutal había arrasado con las fábricas, pero la televisión mostraba un país distinto. En una de esas caminatas, Jorge le preguntó cómo era el barrio alto. Ya, pero me decía, ¿pero cómo es? ¿Y Palas Condes? ¿Tú conocís Palas Condes? Sí, claro, él tenía esa visión de latifundistas, prácticamente, dueños de todo, amos y señores. Ellos metían la mano en la billetera y la gente caía postrándose a los pies. Donde vivía Jorge era un sector de casas bajas en la 9ª Avenida, a pocas cuadras de un cordón industrial, un barrio golpeado por la dictadura. Pero sí tengo recuerdos de haber sido chico y de que haya habido mucho miedo en el barrio. Y recuerdos de gente quemando libros y todo eso. Eso me llamó mucho la atención porque yo leía N y los libros para mí eran importantes. Entonces que la gente lo estuviera quemando era muy raro. Porque ¿cómo estaban quemando una hueá que hacía bien? Este siempre ha sido un barrio obrero. A mí me gustaba mucho en la mañana cuando escuchaba los pitidos que emitían las sirenas llamando a la gente a trabajar. Siempre fue lo mismo. Tú ves que las casas están hechas a pulso aquí. Este es Coque Rey, el papá de Jorge, cantante de boleros y vendedor de timbres de goma. La casa en donde vive hoy, la misma donde fabricaba los timbres que vendía por el país cuando Jorge era un niño, ahora se parece a un santuario. Un artista pintó un mural en toda la fachada de la casa, el rostro de Jorge sonriente, sus manos sobre el bajo. Llegan fans a tocar todo el tiempo y él a veces los recibe. Mi papá cantaba en un grupo de cueca y la primera música que yo vi en vivo fueron los cuecas, porque iban a mi casa a ensayar. Entonces todos estos caballeros eran puros profesores, eran todos comunistas. Y estoy hablando del año 68, 69, 70, 71, esa época. Y entonces yo estaba ahí cuando cabros chicos y ellos estaban ahí bajo un parrón tocando cueca y tomando chuica y todo eso. Coque dice que la primera música en vivo que escuchó Jorge fueron los boleros que cantaba él cuando su esposa, Aida, estaba embarazada. Él se movía en la guatita cuando cantaba. ¿En serio? En serio. Eso ya era algo realmente hermoso, algunos boleros. Después fuimos muy apegados los dos, fue el primero. Así que siempre andábamos juntos, íbamos al estadio después, cuando se podía ir. Viajábamos muchas veces en tren. A esos viajes se sumaron, años después, sus hermanos menores, Marco y Zaida. La leyenda familiar dice también que Jorge aprendió a leer y a escribir a los 3 años y que se leía todos los libros de Quimantú,
una editorial que incentivó el gobierno de Salvador Allende para acercar la lectura a los barrios populares, que era enfermizo, que era malo para el fútbol, que no se despegaba del tocadiscos de su abuela, en el que sonaban Salvatore Adamo, Rafael, Sandro, los Beatles, Tom Jones, y luego de la radio y de su colección de cassettes, y que era distinto, que se notaba, que no era un chico cualquiera. No, siempre lo vi como especial, desde pequeño, era muy inteligente, tenía una tremenda personalidad. Fíjate que nunca estudiaba casi, él capta todo inmediatamente. A su papá y su mamá les daba miedo que desaprovechara esa velocidad que tenía. Jorge le decía a sus amigos que iba a ir a la universidad, que iba a ser famoso, hasta pensó en ser presidente. Ellos me hicieron creer de que yo era bacán desde chico. Entonces, claro, a los niños cuando le hacen creer de que son bacanes, se convierten en bacanes porque todos los niños son potencialmente bacanes. Su mamá era tan cariñosa que a otros niños les gustaba ir a su casa. Cuando los niños lo hacen creer de que no sirven para nada, que son inútiles, se convierten en inútiles porque todos los niños también son potencialmente inútiles. Pues los niños tienen todas las potencias, pueden ser lo que sea. En la pieza que Jorge compartía con su hermano había un piano vertical que había sido de una iglesia. Ahí Jorge se encerraba a inventar sus canciones. Su mamá le preparaba sándwiches y se los llevaba mientras tocaba. Probablemente mi mamá, que estaba preparando té con leche en ese momento, pensaba que lo que estábamos haciendo en nuestra habitación con ese piano y esa guitarra y esa melodía era solamente un juego o una entretención, pero Miguel Tapia y yo sabíamos perfectamente que era algo absolutamente serio. Tenían una guitarra acústica a la que le metían un parlantito a pilas que conectaban una radio. Según ellos sonaba igual que una guitarra eléctrica. Golpeaban una maleta y más tarde una batería hecha pedazos, con una pelota de golf amarrada al pedal que la hermana de Miguel les había comprado de segunda o de tercera mano. Y eso era suficiente. Con esas armas, de hecho, Jorge iba a crear una obra que hasta el día de hoy recuerdan sus compañeros y su profesor de filosofía. Sale Jorge y dice, oye, para el trabajo de filosofía tengo pensado hacer una ópera rock, y todo así con cara de ¿qué? Sucedió en cuarto medio y se podría decir que fue la primera gran composición de su vida. Bueno, al principio me dio un poco de temor, dije yo una ópera rock, esta cuestión, ¿cómo la evalúo? ¿Cómo hago esto para poner una nota? ¿Dónde Jesucristo superestrella? Sí, dijo Jorge, algo así, pero aquí no hay muertos. Ya. ¿Quién es el villano? Vos, pues, me dijo. ¿Cómo que yo? Sí, pues, sé que el villano es la tele. Y vos sois la tele. Construyó primero todas las canciones en base a piano. Grabó la guitarra en un cassette. Grabó el piano en otro cassette. Después puso una tercera radio y le dio play al piano y a la guitarra y grabó en la tercera radio las dos pistas. Después tomó esa donde estaba la guitarra y el piano y metió la batería. Entonces ponía en un micrófono una radio y en otro micrófono la otra. Entonces sonaba por canales distintos. Sonaba como estéreo. Fue tan buena la obra en sí misma, porque de verdad era una ópera rock. Es decir, no era solo un tema, era todo un mensaje. Todo lo que acontecía tenía que ver con lo que el villano decía. Entonces estaban los carretes, estaban las juntas, las cosas de los centros comerciales, todo eso, las noticias mismas. Era una crítica a la sociedad del consumismo, de la tele, de los medios de comunicación. Era una crítica social. La letra era: yo soy la famosa televisión y soy más que un medio de comunicación. Disfrazada de entretención, llevo a las masas a donde quiera yo. Yo digo lo que está bien y lo que está mal. Nadie me puede controlar. Tuvimos que dar varias funciones porque el salón de actos era muy chiquitito. Yo creo que todo el colegio la vio. Y el final tenía que ver en que solamente había una persona que se daba cuenta de esto, pero el resto estaba tan embobado con lo que la televisión hacía y decía que él sentía que era una lucha sin fin. Esa misma música y parte de la letra la usaría años después para la canción ¿Por qué los ricos?, en que ya no apuntaba contra la televisión, sino a la clase alta. A finales de ese año, Jorge y Miguel se pelearon por primera vez con Claudio. Fue por la compra de un pedal de verdad para la batería, sin la pelota de golf. Claudio y Álvaro Beltrán, el cuarto de los Vinchucas, no querían gastar plata en eso. Estuvieron un par de meses sin hablar, hasta que se juntaron un día y prometieron que,
A partir de ese momento iban a darlo todo por el grupo. Ahora solo serían ellos tres, los mejores amigos del liceo, y ya no se llamarían los Vinchucas. Teníamos que ponernos un nombre de alguna manera porque íbamos a tocar en un sitio y queríamos un nombre serio, ya no nos queríamos llamar más los Vinchucas porque no le gustaba a nadie el nombre asqueroso. Y una noche escogimos el nombre de Los Criminales. Se fueron a acostar esa noche llamándose así, Los Criminales. Pero la mañana siguiente, mientras caminaban por el barrio, Miguel propuso una variación. Oye, ¿qué cosas como esta nos sigan sucediendo? Los prisioneros nos han regalado lo mejor de su música. Gritamos, prisioneros, 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 prisioneros. Los Prisioneros. Se llamaba Jorge González Ríos, pero sus nuevos amigos de la carrera de música en la Universidad de Chile le decían Jorge González Líos. Había tenido un puntaje altísimo en la prueba de selección universitaria y le iba bien, pero discutía con los profesores. Fue en una de esas discusiones con la profesora de lectura musical cuando llamó la atención de un compañero. Pero Jorge empezó a cuestionar ciertas formas en su método de enseñanza y después de cuestionarla, esta profesora como que se vio como atacada y respondió diciendo, a ver, lea esto, ¿no? Como, a ver si sabe. Y Jorge tenía una lectura perfecta, o sea, tenía un oído perfecto. Era Carlos Fonseca, 3 años mayor. La profesora quedó ahí al descubierto y sin más armas y toda la clase se rió y como fue un momento bien especial. Me pareció muy potente lo que este tipo traía, ¿no? con él. Carlos se le acercó en el recreo y se pusieron a conversar de discos. A Jorge le sorprendió lo mucho que sabía de música. Carlos había vivido unos años en Argentina, había visto la explosión del rock en ese país y administraba la disquería Fusión, que era de su padre. Se pasaba todo el día escuchando las novedades. Esa tarde, o tal vez la siguiente, se fueron juntos a escuchar discos a Fusión. A Jorge le interesaba mucho The Clash, pero Carlos les pasó un cassette con bandas New Wave y Synth Pop, y Jorge sintió como si se le hubiera abierto algo en la cabeza. Era derechamente hecho para la pista de baile. Era como una vuelta al rock and roll antiguo, pienso yo. Porque no hay que olvidarse que veníamos de Serú Girán, de esas bandas, de ese tipo virtuoso, que para bailar no servían para nada. La gente escogía otra cosa a la hora de bailar. Eso yo no entendía. Hacer que tu música no sirviera para bailar no lo entendía. Jorge pasó muchas tardes tirado en Fusión, escuchando discos, y en las mañanas componía en la universidad. Llevaba para todos lados un cuadernito con sus letras, que impresionaron a Carlos y a Robert Rodríguez, uno de sus mejores amigos allí. Robert lo recuerda como un joven generoso, capaz de ir a comprarle un pastel y una vela, sin decirle nada, para celebrar su cumpleaños en el casino, o de invitarlo a su casa en San Miguel y pasarse tardes enteras ayudándolo a grabar demos de su grupo, la Banda 69. Divertido, filoso, bueno para la talla. Aunque también podía ser severo. Estilo, y él encontraba tonto que la gente fumaba marihuana, o sea que, no sé, pues perdían su tiempo, no estaba bien, ni siquiera había tomado cerveza, él a su edad ya tenía como 19 años creo, no fumaba cigarrillo, no fumaba nada, o sea, para su época, imagínate a alguien de su edad que fuera así, bien cerebral, bien claro, tuviera las cosas bien claras, era bastante diferente a los demás en realidad. Nunca le había interesado tomar, y tanto su padre como su abuelo habían tenido problemas con el alcohol. Pero también había cierta urgencia en Jorge. O sea, siempre supe que había una cosa que tenía que ocuparla. Tenía que ponerle toda la energía que tenía y no le podía gastar energía en nada. Yo creo que lo más lindo fue vivir por y para la música, siempre. Estar 24 horas conectado con eso. Que todo tuviera que ver con la música. Esos días universitarios duraron poco. Carlos estuvo un par de meses y se retiró para dedicarse a la disquería y a conducir un programa en Radio Beethoven. A fines de ese año, 1983, quería hacer un especial sobre el rock chileno emergente y se acordó de Jorge. No lo veía desde hacía varios meses, así que mandó a un amigo en común a preguntarle si tenía alguna canción, un demo, lo que fuera. Jorge llegó a Fusión un lunes, a la hora de almuerzo. Se había pasado la noche entera grabando, enojado con Claudio y con Miguel porque lo dejaron plantado. Así que lo había hecho solo, usando la misma técnica con la que había grabado su ópera rock. Con 2 radiocaseteras, había ido grabando y sobregrabando la base rítmica primero, y luego la guitarra, y luego el bajo, que tocaba con la misma guitarra, y luego la voz, capa por capa. Ahora traía su caseta en la mano. Carlos apretó play, la cinta sonó un segundo, y entonces empezó el riff.
Fonseca lo supo de inmediato. Algo grande están haciendo en la década de los 80. Como si entendiera de golpe que la vida de todos iba a cambiar. O sea, yo cuando lo escuché, inmediatamente dije, esta weá va a dejar la cagada. Yo me imaginaba dejar la cagada en toda Latinoamérica de una. En los 80, tu rol es estelar. Dijo, yo quería estar ahí porque eso para mí era lo mejor que le podía haber pasado a Chile. De las entrañas de nuestras comunas, surge la piel que vestirá al mundo. Ya viene la fuerza, la voz de los 80. Ya viene la fuerza, la voz de los 80. Había algo en la fuerza de esa canción. Era un llamado a la acción, a sacudirse, a darte cuenta de que estabas vivo. Carlos entendió que a partir de ese momento todo era urgente. Fue a San Miguel, a conocer a Miguel y a Claudio, e improvisó un estudio en el segundo piso de la disquería, pegando cajas de huevos. Sin Carlos Fonseca no habrían existido Los Prisioneros, ¿no? Así de simple. Los Prisioneros se decidieron a existir cuando apareció él como manager. Con Carlos como manager, rápidamente empezaron a grabar los demos de La Voz de los 80 y Brigada de Negro, una anticanción de fiesta, según Jorge. Siguieron Mentalidad Televisiva y Sexo. Carlos se daba cuenta de que todas eran hits. Y también No Necesitamos Banderas, el primer manifiesto político de Jorge. Contra todo y contra todos. No reconocemos fronteras. Grabaron al menos 10 temas, Carlos los puso todos en su programa de radio y durante unos meses siguieron ensayando mientras veían cómo ir un estudio de verdad. Jorge ya se sentía un músico, así que abandonó la universidad y se puso a trabajar en la disquería. Allí conoció a Tan Levin, quien sería su baterista 10 años después, en la fallida gira de su álbum solista. Era un par de años más chico. Una de las cosas que más me sorprendió en él era lo focalizado que estaba, lo concentrado que estaba con sus temas. Jorge le hablaba mucho de Los Prisioneros, de lo grandes que iban a ser. Esta banda iba a ser muy famosa. Su objetivo era que todas las personas en Chile conocieran sus canciones, cantaran sus canciones, supieran sus letras. A él lo que le interesaba era ser popular. Y yo la verdad lo escuchaba y decía, uy, qué loco. A mí lo menos que me interesaba era estar en la radio. Para Tan, sonar en la radio era sinónimo de ser comercial. Por el nivel de música, pero claro, él quería transformar eso y hacer que él no iba a transar. Jorge se había criado escuchando Radio AM y quería que sus canciones sonaran en la radio, en las fiestas y en todos lados. Aunque algunos de los primeros shows, en liceos y en un festival en San Miguel, terminaron entre abucheos y algún botellazo. Carlos los ponía todo el día en fusión, pero en vivo costaba. Tenían que tocar con instrumentos prestados y Jorge se quedaba afónico. Les sobraba actitud, pero nada más. Y no pegaban con los fans del rock clásico, ni del jazz rock, ni de la trova. El boom arrancó cuando empezaron a tocar en las universidades, frente a jóvenes que les gustaba el punk o el new wave. Tan se acuerda perfectamente del concierto en que supo que iban a ser gigantes. Fue en la parroquia universitaria, una sala pequeña en el barrio de Providencia. Y causó un impacto. Fue la primera vez que veíamos un grupo así que tenía ese conecte con el público, amor a primera vista. Desde el primer momento tenía a todos bailando y todos coreando sus canciones, sin conocerlas casi. Jorge tenía una actitud que nunca había visto en un músico chileno. Todos tocaban mal su instrumento, pero como banda dejaban la cagada. Y un magnetismo, una personalidad, esa seriedad, así, y sacar el palo, y nadie más la tenía. Era loco porque él amaba ese público, pero también nos atacaba. Les empezaba a gritar a su propio público que eran unos cuicos, o sea, unos chetos, unos pijos. Quería que se molestaran, que reaccionaran contra él. Sorprendente, se paraba en Providencia de un escenario y le decía, oye, ustedes son unos cuicos que no tienen idea, que podía hacerlo. Y yo decía, este tipo está loco, lo van a agarrar a Carlos, esas escenas lo empezaban a poner nervioso. Y sin embargo, el público lo ovacionaba. Y claro, la música de Yaco Yo está pensada como para que la Callá sienta, físicamente, como para que le pase algo, como para que les den ganas de pararse. Cuando nosotros salimos al escenario y la Callá no se queda sentada en una silla rascándose la barba y diciendo, pero qué verdad lo que dice, sino que saltando como loco. Yo sé que lo de nosotros es la hueá de la música. El poder que tengo yo es la música. La letra también me defiendo y hago letras bien buenas,
Pero mis letras solo parecen buenas porque las letras de los demás en general son muy malas. Cosa que no importa, pero es la verdad. No solo era la música, también era la imagen. En una época en que todos querían tener esos raros peinados nuevos, a los que les cantaba Charly García, delinearse, usar chaquetas de cuero, ellos se vestían como se habían vestido siempre, el pelo corto, las zapatillas Northstar, la mirada rabiosa, como si no les importara, pero les importaba, y mucho. En sus primeras entrevistas, Jorge lo dejaba claro. Por lo otro que peleamos es porque la gente de la calle, la gente como nosotros, se sienta orgullosa, o sea, que vea a un gallo en el escenario y piense que él también podría ser él. O sea, no que crea que, como de ser tu artista, soy tan rasca, que piensan que ellos también puedan llegar a ser famosos. Por eso, decía, sus letras eran directas, porque era un tipo de la calle. En esa época tener calle no existía como una cosa que te validara. Se inventaban biografías donde ellos habían sido mucho más chetos que lo que eran en realidad. Encontré que ir completamente por el lado opuesto haría que nos distinguiera. Yo miraba mi biografía y pensaba, mi mamá era modista, mi papá era vendedor, entonces tengo una biografía perfecta para una estrella de música. Carlos Fonseca convenció a su papá para que les hiciera un primer contrato. Les iban a comprar una guitarra y un bajo, y ellos grabarían un disco editado por la propia disquería. No era sencillo conseguir un sello para grabar una banda de rock. Lo primero fue ir donde Pancho Straub, un ingeniero en sonido de 25 años que tenía un estudio donde grababa, entre otras cosas, a bandas de cumbia. Los prisioneros lo que tenían era que llegaban a la hora y no tomaban ni fumaban cohetes, nada, la hueá era nada huevo, como eran todas las bandas que andaban echando la talla, ¿cachai? No, estos gallos estaban totalmente, sobre todo el Jorge, on a mission, ¿cachai? Jorge había llegado con un cuaderno con 3 hojas de anotaciones técnicas para cada canción, aunque en la práctica iban a tener que grabar casi en vivo, usando un equipo de 8 canales. A Pancho le gustaba el jazz rock más virtuoso de esos años, pero cuando empezaron a tocar, levantó la vista de los controles. Llegaron los prisioneros con todas esas letras, güey. Sí, era impresionante la cantidad de letras buenas que hay en la voz de los 80. La cuestión son puros singles fantásticos. Entonces yo quedé loco con la consistencia también estética y la claridad de lo que querían hacer. Pancho empezó a sentir una mezcla de entusiasmo y de inquietud por lo intensa que era la actitud de la banda y por las letras de Jorge. Y que tenía un argumento serio, y que por ejemplo la primera versión de Latinoamérica, la de los demos, decía: rusos, ingleses, franceses se ríen de nuestros novelescos dictadores. ¿Cachai? Y yo dije, prisioneros, sí, van a estar prisioneros luego, estos hueones. Tú no podías decir dictador. Al final, decidieron cambiarla por novelescos directores. A pesar del entusiasmo, el material quedó mal grabado, porque una de las máquinas tenía un desperfecto técnico. Y resulta que ese grabador tenía un ruido de vallas debajo que estaba siempre siendo... Frustrado, Carlos contactó a Caco Lyon, un ingeniero que tenía el mejor estudio de Santiago, aunque no grababa bandas de rock, sino más bien cantantes de trova, y arrendó 150 horas de estudio para terminar de grabar y mezclar lo que ya tenían. El mismo Pancho lo llamó para advertirle que ese trío de chicos desgarbados era cosa seria, que escuchara las letras. Aunque el primer día entre Jorge y Caco fue complicado, a Jorge no le gustaba mucho que le dijeran cómo tenían que sonar sus canciones. Fueron varias horas tensas que casi terminan en nada. No sonaba como querían y no salía. Y cuando terminó el día, el Caco dijo, bueno, cortémosla acá y mañana empezamos de nuevo, y esto como que si no existió, no se lo voy a cobrar. Y en esa época, cuando las monedas faltaban y era un gran esfuerzo para nosotros ir a grabar ese estudio, fue así como, puta, Caco, buena onda. Carlos solía apoyarse en Miguel y en Claudio para que lo ayudaran a tranquilizar a Jorge, que era el productor en la sombra. Caco también quería que todo funcionara. Se había dado cuenta de que había algo allí, en esa banda, que podía conectar con el país. Había una actitud de parte de ellos como más combativa, que la encuentro hoy en día, le doy mucho valor a eso, porque tenía mucho valor en ese momento, y ellos funcionaban como un núcleo, no funcionaban como cada uno independientemente, Tapia, González, Narea, sino que era una bola de fuego juntos que se movían por el espacio. Pronto empezó a entender su sonido. Sonaban crudos, como las guitarras baratas que tenían, como la intensidad de los golpes que Miguel le daba a su batería o antes una maleta, como 3 chicos que habían venido a romper algo. Era más crudo y era como un grito de angustia,
más revolucionario, de querer expresar algo que le estaba ocurriendo a ellos y a su generación, a sus compañeros de curso, en fin, a sus compañeros de barrio. Serían 10 canciones, todas compuestas y escritas por Jorge, excepto Quien mató a Marilyn, en que Miguel había escrito la letra. La última, que grabaron el día que Jorge cumplió 20 años, iba dirigida a los hippies y a los músicos que tocaban en las peñas folclóricas, como el Canto Nuevo, que eran considerados la música de oposición a la dictadura. Jorge no toleraba sus letras poéticas, sus metáforas, su tristeza. La canción venía de la época de los vinchucas y se llamaba Nunca quedas mal con nadie. Pensaban que llevaban la bandera estaban llevando la antorcha que dejaron Violeta Parra y Víctor Jara. Yo pensaba que nosotros estábamos llevando ese legado, no ellos, porque lo de ellos era mucho más arranado y aparte no se le entendía nada lo que querían decir en las letras. Obviamente si lo decían muy claro venían los pacos y se los llevaban presos, cosa que en esa época yo no me daba cuenta. Jorge pensaba que la protesta, cuando era muy poética, perdía su fuerza. Había que estar dispuesto a tener enemigos, a decir las cosas por su nombre. Jorge estaba muy dispuesto a tener enemigos. O sea, yo pienso que la música para bailar tenía que ser algo que levantara a la gente, que con la onda del Canto Nuevo y la Nueva Trova íbamos a seguir llorando ad infinitum. Y yo no pensaba perder mi juventud llorando. El disco, que en realidad era un cassette porque en Chile no se editaban discos, salió en diciembre de 1984. En la portada aparecían ellos tres entre los escombros de una fábrica abandonada, en blanco y negro, con cara de pocos amigos. El título era La Voz de los 80, porque Carlos estaba convencido de que iba a ser una canción histórica. Le pagaron un empleado de Fusión para que recorriera el país dejando los 500 cassettes en tiendas de música, y no había nada más que hacer. El rock chileno se tocaba en sótanos y liceos, pero casi no había radios que lo pusieran. No había cabida para la música chilena, a no ser ciertos cantantes autorizados, digamos, por la dictadura. Había ya no solo una censura, porque habían eliminado de las discotecas, de los medios, todos los discos, habían sacado, botado, roto, pero también había algo terrible, el miedo, que era provocar la autocensura. Pero habían ciertos espacio. Este es Sergio Pirincho Cárcamo, un locutor de radio histórico, el primero luego de Carlos Fonseca que puso al aire una canción de Los Prisioneros en Radio Galaxia. El propio Carlos le había llevado los demos de la banda para que se hiciera una idea y a Pirincho le había parecido que sonaban mal, como golpeando tarros, pero las letras, eso era otra cosa. Eran como un espejo realmente de lo que estaba sintiendo la juventud de verdad, la que pensaba, la que sentía en ese momento y que no tenía voz ni lugar donde expresarse. Lo escuché entero, era bastante puntual para la época, pero cuando volví al día siguiente los toqué, me acuerdo, porque tenían contenido. Al día siguiente, Carlos llegó corriendo a decirle que no, que eran solo demos, que le diera un tiempo porque le iba a traer los temas bien grabados. Cuando tuvo en sus manos el máster original de La Voz de los 80, Pirincho pensó: cabros chicos locos, decía, no saben en el lío que se están metiendo, pero que los dioses los bendigan. Y ahí empecé a tocar a Los Prisioneros. Tiempo después, los invitaría al estudio para hacerles una entrevista. Y la verdad es que eran muy distintos unos de otros. Miguel Tapia era bastante callado, casi prácticamente no participó hablando. Claudio Narea era más impulsivo y hablaba más, y era bien coherente con lo que expresaban como grupo socialmente. Y Jorge era un chico muy rápido, muy inteligente y con un gran sentido del humor, muy irónico su humor. Al final, así ya bromeando, yo le pregunté: ¿y qué le gustaría hacer cuando grande? Fonte músico, dijo uno, no me acuerdo qué era. Y cuando le pregunto a Jorge: ¿tú, Jorgito, qué quieres ser cuando grande? Guerrillero, respondió Jorge en directo. O si no, terrorista.
Sucedió una noche de sábado en el Instituto Chileno Francés de Cultura, en el barrio Lastarria. Jorge y Jacqueline Fresar se vieron por primera vez. Ella lo vio a él en realidad, que estaba concentradísimo tocando la voz de los 80. Jacqueline tenía 19, estudiaba diseño teatral y era parte de un grupo de actores, directores de teatros y artistas que eran New Wave, de los primeros que había en Chile. Había ido a esa fiesta con su pololo, Pablo, que era artista. Ya antes de que yo lo viera, ya me había hecho la introducción. O sea, ahora vamos a ver a estos pendejos que son de San Miguel y que tocan increíble, porque lo que están tocando es como lo que se escucha en Londres. O sea, Jacqueline lo vio en el escenario y se quedó pegada mirándolo. Cuando vi a Jorge dije, he aquí un artista. El grupito de artistas, que iba liderado por Vicente Ruiz, un director clave en el underground de esos años, sintió que había encontrado a su banda. Están igual que nosotros, pensaba Pablo y pensaban los amigos, pero los prisioneros no pensaban eso. Veían como que nosotros éramos unos cuicos. Jacqueline y sus amigos empezaron a perseguir a los prisioneros a donde fuera que tocaran. Liceos, antros, teatros. Les llevaban cuadros para que los usaran de escenografía o les sugerían nuevos looks. A Jorge todo eso le irritaba. No somos taquilleros, les decía. No somos cool. Pero empezó a engancharse con Jacqueline. A ella le fascinaba que fuera tan distinto a los otros jóvenes que conocía. Seguro, valiente, prejuicioso. A mí me tocó relacionarme con el Jorge más duro, si querís, más político, más determinado y más inmaduro también. Hay una ambivalencia en la personalidad de este personaje, porque por un lado hablamos del rockero, rupturista, rabioso, que se atreve, que rompe, pero este personaje que yo te estoy describiendo, el que yo conocí, era ultra conservador. Jacqueline sentía que Jorge los miraba como niñitos ricos, que tomaban y se drogaban porque no tenían nada realmente importante que hacer. No carreteaba, de que era súper disciplinado, de que no quería perder el tiempo y que lo que más lo convocaba eran los temas intelectuales. De hecho, es la primera vez que le di un pito. En realidad me gustan los pitos, sí, está bien, pero ¿sabes qué? Yo tengo mucho que hacer, tengo mucho trabajo. Era dominante también, como muchos hombres de su época. No le gustaba que usara minifaldas, ni fumara marihuana, ni que viera algunos amigos. Le escribía canciones, leían mucho juntos y se inventaron un lenguaje propio. Siempre fue muy dulce. Su calidad de ser humano siento que está por arriba, como una cosa que motiva su obra artística. Es un ser humano muy intenso, con mucha energía, también frágil, y como que cuando su afecto sale como bien directo, bien fuerte. Como él no carreteaba, y pronto Jacqueline tampoco, iban mucho a tomar té a la casa de los papás de él, en San Miguel, o de ella, en Providencia. Su familia era de clase alta, socios de un club de campo, y su padre trabajaba como subsecretario para el régimen de Pinochet, pero Jorge nunca le hizo un reproche sobre eso. Sentía que ella tenía una visión del arte mucho más profunda que la suya, que lo hacía conectar con otras ideas, con el teatro o la pintura. Por esos días, Los Prisioneros ya empezaban a sonar en la radio, con un ska sobre la mercantilización del sexo. Las rotativas de imprenta ya están empezando a editar más mujeres desnudas. Y tú tienes una cara de cliente fácil. Un tema que le empezó a romper en todas las fiestas. Luego entraron a las radios también Quién mató a Marilyn, Mentalidad Televisiva y La Voz de los 80, radios que en ese tiempo consideraban muy poca cosa el rock en español. Por esos días, Max Quirós acababa de asumir como director artístico de Mi Chile y recorría sucuchos del centro de Santiago buscando alguna banda que le llamara la atención, pero quería ver de primera mano cómo sonaban en vivo los famosos Prisioneros. Una noche consiguió ir a verlos a algún local cuyo nombre no recuerda, ni siquiera recuerda cuándo sucedió exactamente, pero sí lo que sintió al verlos. Y me puse a mirarlos a ellos. Bien, pero de repente la energía que había me llamó mucho la atención. Dejé de mirarlo, lo seguí escuchando, pero empecé a mirar a la gente, me empecé a pasear entre medio de la gente. Más que la banda, le impresionó la euforia del público. Lo vi como un fenómeno social. El gatillante, la música,
La gente quería expresarse y encontró en ellos el eco para poder expresarse. Le parecía que era algo que emanaba de la personalidad del chico que cantaba a los gritos en el escenario y de la energía de sus compañeros. Creo que el mensaje era atreverse. Atrevámonos a expresar lo que pensamos. Cantar, gritar, cosas que no se veían hacía algún tiempo. Y de repente aparece esta oportunidad de poder ir a Sábados Gigantes, donde esto ya se ve a nivel país. El programa que conducía don Francisco. Con esta exposición televisiva, como que se juntó el sonido con la imagen y se armó todo el cuento. El mayor símbolo de la TV que miraba para otro lado, que entretenía a la gente en sus casas durante la dictadura. Era el último lugar donde uno podía imaginarse a los prisioneros, pero decidieron ir. Era lo que siempre había querido Jorge, que los conociera todo el mundo, que todos escucharan lo que tenía para decir. Compone sus propios temas que tienen motivaciones del medio ciudadano en que viven. El título, Voz de los 80, y el aplauso para los prisioneros. Por supuesto que Jorge González sabía que necesitaba de la tele y que necesitaba de los diarios, que necesitaba de las radios, que en ese momento eran las plataformas para garantizarte difusión masiva. Esta es Marisol García, periodista y crítica de música. La capacidad que él tenía de instalarse y de usar esos medios a su favor a través de declaraciones llamativas, provocadoras, pero que le aseguraran la presencia es una estrategia. No veo ninguna contradicción entre diagnosticar lo decadente de la televisión chilena bajo dictadura y a la vez querer estar en Sábados Gigantes. Era fundamental que un grupo como Los Prisioneros estuviera en Sábados Gigantes, para lo que ellos buscaban. Ese mismo año, 1985, los invitaron a tocar en la Sexta Teletón, aunque el canal del Estado, Televisión Nacional de Chile, cortó la transmisión apenas salieron. Su mensaje rebelde ya empezaba a levantar polvo. A partir de ese punto, el grupo explotó. Los fans dejaron de ser universitarios, new wave y artistas y empezaron a ser cada vez más gente de barrio, como ellos. Mira, yo pienso que el mensaje de ellos es para que nosotros reaccionemos. Bien claro, expresen lo de la juventud, la que no se ve. La que no se ve en los diarios, ni en la tele, ni en ningún lado. Me satisfacen bastantemente. Ellos expresan lo que nosotros sentimos, que ellos son los únicos. Cantan una realidad, no cantan fantasía como los demás cantantes. Porque son sencillos, lo que tienen es que son muy sencillos. El mejor registro de esos primeros años de Los Prisioneros lo hizo Cristian Galás para Teleanálisis, un noticiero clandestino que se repartía en VHS de mano en mano durante la dictadura. Jorge, Miguel y Claudio aparecen sentados en el mismo banco del liceo donde unos años antes golpeaban el pupitre e inventaban canciones. Recorren el patio, se hacen bromas, se molestan entre ellos. En ese documental es posible ver al Jorge incisivo que empezaba a incomodar a la prensa. El público de nosotros es el público que siempre quisimos tener, ese con el que nos cruzábamos cuando íbamos por la calle, esa clase de gallo. No era exactamente el público que teníamos al comienzo o el público que iba al rock. Queríamos gente que no iba a los recitales porque nos encontraba aburridos. La gente que no tiene poder es la gente que nosotros conocimos, gente que cachaba que nunca iban a ser jefes, siempre iban a ser juniors, aprendices, empleados, porque sus papás eran juniors, aprendices y empleados. Donde por casualidad un gallo nace de repente en una parte de la ciudad en una cuna de oro y por casualidad otro perico nace en otra parte que se va a morir en unos días porque no va a tener nada que comer. Los diarios no hablan de eso, no hablan de que hay pobres, nunca hablan de eso, lo dan como por hecho, pero nunca lo recuerdan. El que habla casi todo el tiempo es Jorge, aunque también intervienen un par de veces sus compañeros. Este es Claudio Narea. Como que está diciendo que si uno no tiene plata es porque es pobre y porque si nació pobre va a morir y eso no es verdad. Creo que somos la voz de los 80, la voz del pueblo de Chile. No somos representantes de todo el pueblo, sino que el pueblo que importa de verdad. Y este es Miguel Tapia. Y es muy grato para nosotros mandar a todo el mundo a la cresta. Sí. Es grato, en serio, es grato. Porque nosotros, con mandar a todo el mundo a la cresta, le hemos abierto los ojos a mucha gente. Nos hemos ganado el odio de mucha gente que se nos da lo mismo. Y nos hemos ganado el aprecio de mucha gente que nos cae muy bien. Y es grato esto porque lo estamos haciendo ahora, cuando todavía somos jóvenes. Después el conjunto se va a acabar, porque se va a acabar cuando después, en unos años más. Nos van a mandar a la cresta. Y nosotros nos vamos a salir de nuestra familia, pero fue choro haber dicho esto cuando uno es joven. En sus primeras entrevistas decían mucho eso, que aspiraban a tocar unos años y luego tener una vida sencilla, trabajadores como sus padres y amigos. Ha existido mucho tiempo el ídolo que surgió de la nada y que después se encuentra con una mansión. Esa es una cosa.
pero resulta que eso no es ningún cambio. Pero el caso de nosotros es diferente, porque nosotros surgimos de la nada y todavía estamos en las mismas. O sea, igual vivimos en casas iguales y hacemos lo mismo. No es como el otro, que hay gente que admira que este niño que fue pobre pero ahora es un millonario. Eso no es la clase de héroe que queremos ser nosotros. Esa postura llegaba mucho entre la gente que lo seguía, que cada vez era más, pero su relación con los medios se había vuelto tirante, sobre todo con los diarios y las revistas, que pronto comenzaron a cuestionar la actitud de la banda. Una y otra vez, en las entrevistas que se le hacen, a Jorge González le preguntan por qué tan enojado, por qué tan mala cara, por qué tan resentido, donde las periodistas que hacen las entrevistas describen que efectivamente los entrevistados que están frente a ella son pesaditos, parecen estar siempre molestos, como si eso fuese una característica que la prensa se viese necesitada de enjuiciar o de evaluar. Esa palabra, resentidos, empezaría a perseguirlos cada vez más, pero Jorge no daba pie atrás. En una entrevista al Mercurio, un diario de derecha, dijo que estaban muy equivocados si creían que los ofendían diciéndoles resentidos. Lo atacaban mucho, obviamente, por criticar tanto, porque él empieza a jugar con esto y empieza a desarrollar ciertos mecanismos de autodefensa, que son justamente estas actitudes y estas ciertas entrevistas y ciertas apariciones en que le está diciendo a los tipos váyanse a la mierda en su cara, entonces lo empiezan a odiar. Carlos Fonseca trataba de evitarlo. Sentía que Jorge y la banda tenían cada vez más reacciones agresivas durante las entrevistas. Le parecía algo que venía de la timidez de los tres, una tendencia a sentirse amenazados y salir disparando. Jorge muchas veces respondía con cierta ironía o ridiculizando a los periodistas. Varios que lo habían conocido de joven tenían la sensación de que el Jorge que mostraban los medios era distinto al que conocían ellos. Parecía cada vez más enojado. Yo creo que en esa época no había muchas cosas de las que reírse, francamente. Bueno, con lo de resentido yo siempre pensaba, si vive en Chile y no es resentido, entonces era un hueón. Si estáis contento, era un hueón, porque las cosas no estaban bien. O sea, hay harta gente que no le importa lo que está pasando alrededor si ellos están bien, pero yo no soy una de esas personas. Bueno, la verdad es que siempre me importó más mi conciencia que mi reputación. Luego de verlos en vivo, Max Quirós se juntó con Carlos Fonseca y le dijo lo que era obvio, que una banda de ese calibre tenía que pasar a ligas mayores. La EMI quería ficharlos y darles proyección en el continente. Les parecía que tenían un sonido rudimentario, pero poderoso, distinto a cualquier otra banda latinoamericana, y que podían explotar en otros países que vivían la misma necesidad de expresión. Firmaron un contrato para reeditar La Voz de los 80 y en unos meses vendieron 100.000 copias en Chile. Y publicarían también el segundo disco de la banda, que ya estaban preparando. Parte de lo que habían ganado, Jorge lo había invertido en una máquina para samplear y en 3 sintetizadores Casio. Aún vivía en la casa de sus papás y se pasaba los días enteros encerrado, tratando de descifrar esas máquinas. Había escrito 10 nuevas canciones. Una que venían tocando en los shows desde hacía un tiempo se llamaba ¿Por qué no se van? Y era un mensaje de Jorge a todos los artistas que se creían demasiado elevados para la gente de Chile. Si viajas todos los años a Italia, si la cultura es tan rica en Alemania, porque el próximo año no te quedas allá. Un hit instantáneo de un Jorge orgulloso de su resentimiento. Tenía 21 años. Se volvería un clásico de su repertorio y con los años llegaría a cantarlo hasta Mercedes Sosa. El último verso trazaba la línea entre ellos y el resto. Si aquí no tienen los medios que reclamas, si aquí tu genio y talento no da fama, si tu apellido no es González ni Tapia, Apellidos del pueblo, los suyos. ¿por qué no te vas? Cuando entraron a grabar el disco, en junio de 1986, las protestas en contra del régimen se habían vuelto masivas, sobre todo en los barrios obreros, y la represión era brutal. No había trabajo y el ambiente en las calles era de desesperación. Jorge decidió grabar solo, en una sesión con Caco Lion, una fábula sobre unos fantasmas que recorrían una fábrica abandonada, como las que había cerca de su casa. Para los ruidos industriales se habían sampleado unos balones de gas. Los bajos, como en varias canciones del disco, ahora estaban tocados con sintetizadores. A lo de Depeche Mode, la nueva banda de cabecera de Jorge y de Miguel. Yo me acuerdo que los fierros retumbaban y chocaban en el patio de la escuela. Con cada ritmo que marcaban dirigían el latido de nuestro propio corazón.
Esos fueron los primeros 2 singles y mostraban una banda que, de la rabia juvenil, comenzaba a entender su lugar como ícono social y que empezaba a tener sus primeras grietas. A Claudio el giro hacia el pop electrónico no le gustaba, ni que hubiera menos guitarras, ni que las baterías fueran secuencias programadas. Las industrias, muevan las industrias. Jorge, en cambio, se sentía más cerca del sonido que buscaba. El disco se llamó Pateando Piedras y llevó a la banda a otro nivel de popularidad. Con la fuerza de las canciones y la EMI detrás, en poco más de 2 meses ya era disco de platino. Fue lanzado el 15 de septiembre, con la ciudad en estado de sitio. Una semana antes, le habían realizado un atentado al dictador Pinochet y sus agentes estaban asesinando opositores. La presentación fue en un café ante unas 400 personas y pasaron 2 meses antes de que pudieran llenar 2 fechas en el Estadio Chile. Fueron más de 11.000 personas, un hito de público para el rock chileno. Esta canción es de nuestro nuevo disco Pateando Piedras y se llama Quieren Dinero. A fines de ese año, Jorge y Jacqueline se casaron en una boda muy tradicional, en pos de los gustos y las costumbres de la familia de ella. Todo terminó en un altercado entre Jorge y una fotógrafa de un diario, porque no quería que le tomaran fotos. Al otro día, el diario La Cuarta publicó una nota muy agresiva, en que lo llamaban insolente y rasca, o sea, ordinario, y lo acusaban de haberse casado a lo rico. Sus canciones, decía, no eran más que pomada para vender, y hacían un llamado a la prensa de espectáculos a no hablar nunca más de él si no se disculpaba. Jorge terminó enviando una carta al diario, disculpándose y aclarando que no tenía ninguna afinidad con los invitados del padre de su esposa. En la carta decía, y lo cito, «No es cierto que tenga mucho dinero o sea un vendepomadas. El orgullo de los prisioneros es la honradez y rectitud de nuestra obra. Jamás engañaremos a nuestro público». Fue el primer enfrentamiento fuerte entre Jorge y la prensa. La noche de la boda, Jorge y Jacqueline se fueron a la casa que habían arrendado para empezar a vivir juntos, en la calle Buchef, en el centro de Santiago. Seguía dada vuelta por la mudanza y a Jorge le dio un violento ataque de asma. Yo había sido asmática desde chica y cuando yo conocí a Jorge yo identifiqué que lo que él tenía era asma. Yo dije, esto se llama asma lo que tú tenías. Él siempre lo había sentido, pero siempre se había sobrepuesto como buen niño. Jorge le contó que de niño, cuando tenía esos ataques, se encerraba a escuchar canciones en la radio, porque eso lo calmaba. Esa madrugada salieron a buscar una farmacia y terminaron metiéndose un tugurio que estaba abierto. Y habían unos curados que estaban solos en el restaurante, bailando con un Burlitzer, bailando con unos perros. Nos da ataque de risa imaginarnos como unos perros bailando twist y nosotros en el medio de la noche así, por favor, préstenos el teléfono. Esa imagen, la de los perros bailando twist, le iban a recordar para toda la vida, aunque el matrimonio no iba a durar mucho. Ni ella, ni Jorge, ni ninguno de la banda estaban preparados para todo el drama que vendría después. A la mañana siguiente, tenían que continuar con una gira intensa que los llevaría por todo el país y luego a Perú y Ecuador, donde se estaban volviendo ídolos sin saberlo. No sabían tampoco que había una canción en su nuevo disco que en esos países y en Chile ya se estaba transformando en un himno. Uno de esos temas que por motivos que nadie podría prever terminan definiendo una época. Jorge la había empezado a escribir luego de encontrarse en la calle con varios de sus antiguos compañeros del liceo. Uno entregaba volantes, otros trabajaban de juniors o choferes de micro. La canción hablaba de ellos y de muchos más. Las caminatas por San Miguel, el grupo de chicos que se iban abriendo uno a uno a sus casas. Yo creo que hay como un sentido del deber de lo que tenemos que hacer. O sea, tenemos que seguir representando a la gente con la que empezamos, con la que nos criamos. La gente que está llenando el estadio es gente muy parecida a la que nos acompañó cuando éramos escolares básicos y liceanos y todo eso y vecinos. Mis amigos se quedaron igual que tú. Este año se les acabaron los juegos
los 12 juegos. Los 12 años del liceo. Era fuerte vivir en San Miguel, que está lleno de árboles y calles anchas, y pasar a la cisterna, mi escuela de la básica. Y la cisterna era todo un baldío, todo lleno de tierra, más pobre. Entonces me daba cuenta que era realidad distinta. Ir a casa de compañeros de la básica y darme cuenta que vivían con un montón de hermanas chicas y que los cuidaba una abuelita que estaba enferma más encima. Me daba cuenta que esa era la realidad de la mayoría de los cabros. Que la mayoría de los cabros no tenían ninguna esperanza de que les fuera bien la escuela, porque no tenían cómo dedicarse 100% a estudiar. Son del pueblo los prisioneros. El baile Los que sobran, la mejor canción yo creo que es la que tienen. Porque son varios los jóvenes que quedan pateando piedras, como dice la canción. Hay varios que no pueden llegar a la universidad y otros que tienen plata sí. Los que no pueden, los que no tienen plata no pueden. Y eso es una injusticia. Eso es lo que nosotros pensamos. Pienso que el mejor tema es el de los prisioneros del baile. ¿Tú sobras? De repente, como que sí. De repente. A otros le enseñaron secretos que a ti no. A otros dieron de verdad esa cosa llamada educación. Ellos pedían esfuerzo, ellos pedían dedicación. ¿Y para qué? Para terminar bailando y pateando bien. Nadie nos marcha jamás. Nadie nos quiso ayudar de verdad. Necesito poder respirar. La vida de Jorge González. Es un podcast original de Podium Podcast. Investigación, Jorge Espillaga y Nicolás Alonso. Guión y narración, Nicolás Alonso. Diseño sonoro y música original, Luciano Correa. Dirección, Trinidad Piris. Arte, Francisca Miles. Fact-checking, Joaquín Zúñiga. Producción ejecutiva, Ricardo Berdichevsky. Agradecimientos a Luis Poirot por imagen de carátula y a Pía Vargas por su entrevista a Carlos Fonseca. Canciones en orden de aparición. How Deep Is Your Love Greatest, Barry Gibb, The State of Robin Gibb and Yvonne Gibb, bajo la licencia exclusiva de Capital Music Group. La Voz de los 80, en versión demo inédita. Jorge González, Demo 2, 1983-1991. Jorge González Ríos, Marco González Ríos. La Voz de los 80, el cassette pirata, Emi Odeón Chilena. No necesitamos banderas, La Voz de los 80, San Miguel Fusión. Nunca quedas mal con nadie, La Voz de los 80, San Miguel Fusión. Sexo, La Voz de los 80, San Miguel Fusión. ¿Por qué no se van? Pateando piedras, Emi Odeón Chilena. Mueva las industrias, Pateando piedras, Emi Odeón Chilena. El baile de los que sobran, Pateando piedras, Emi Odeón Chilena. Archivos en orden de aparición. La mazorca del olvido, Let It Pillo. Los pseudopillos, 1980. Los vinchucas, en vivo desde el gimnasio del ex Liceo 6 de San Miguel, 1982. Los prisioneros, ni por la razón ni por la fuerza. Documental Cubo Negro, TVN y N Chile, 1996. Les Infants de Pinochet, Bélgica, 1987. Los prisioneros, Ictus, Teleanálisis, 1987. Dulce Patria, Juan Andrés Rax, Londres, 1985. Sábado Gigante, Canal 13, 1985. Los prisioneros en vivo en Estadio Chile, 1986. Entrevistas en orden de aparición. Jorge Estuardo, 2024. Alberto Llovavinis, 2024. Renato Tapia, 2024. Jorge González, 2024. Jorge González, entrevista para Emiliano Aguayo, 2004. Jorge Coque Rey González Ramírez, 2024. Carlos Fonseca, entrevista para tesis Jorge González, una biografía de Pía Vargas, 2014. Robert Rodríguez, 2024. Carlos Fonseca, entrevista para Emiliano Aguayo, 2004. Sebastián Tan Levin, 2024. Francisco Pancho Straub,
2024. Alejandro Cacolayon, 2024. Sergio Pirincho Cárcamo, 2024. Jacqueline Fresart, 2024. Máximo Max Quirós, 2024. Marisol García, 2024. Podium Podcast. Lo mejor está por escucharse.